Muchas gracias. Marcela, ¿pueden oírme? ¿Mejor? Buenos días. ¿Qué tal? Es muy gran alegría y gran honor estar aquí. Disculpen mi español pésimo, pero espero que me entiendan. Bueno, el texto de hoy es el epílogo de este libro, que era porque Nacho me dijo que quería que doy esto como ponencia aquí. Y eso es un texto bastante raro para mí porque no tiene nada que ver con fenología y neocantismo, sino, entonces pueden irlo ahora si esperan otra cosa. Tenemos Honor Society en mi universidad, en Marquette, que es un sistema de todos los Estados Unidos. Y hacen cosas, y la única cosa que hacen en la universidad es eligen a un profesor y le preguntan imaginar como si fuera su última lectura, ¿qué diría a los estudiantes? Y son los estudiantes del bachillerato, entonces como ustedes, mejor, ¿okay? Y entonces es una cosa que he leído otra vez ayer y pensé que lo he escrito en 2013, pero creo que lo haría más o menos lo mismo si lo tendría que hacerlo ahora. Entonces, espero compartir con ustedes algunos pensamientos, imaginando que esta sería la última conferencia que debía dar antes de mi retiro, que espero que no ocurra hasta que no esté de verdad muy viejo. Tengo 50 años ahora. Tenía menos cuando lo escribí. En esta charla quisiera enfocarme en dos temas recurrentes que se discuten cuando se especula acerca del futuro de la filosofía, tanto en términos de su desarrollo real como de su forma institucionalizada cuando es enseñada en universidades como la nuestra. En mi universidad es una universidad católica, pero más o menos creo lo mismo que aquí. Se trata de los supuestos méritos intrínsecos de estudiar historia de la filosofía y la idea que se ha propagado entre algunos filósofos en la línea de Hegel y Heidegger, que la filosofía tal como la conocemos, como dice Rorty, philosophy as we know it, ha llegado a su fin. Intentaré entrelazar estos dos tópicos y ofreceré una proyección acerca de cómo se desarrollará el futuro de la filosofía y lo que pienso que debería ser la tarea de los futuros filósofos, incluso si ellos quizá no se llaman a sí mismos filósofos. También evaluaré la idea de un mérito intrínseco del estudio de la historia de la filosofía. Por último, quisiera darles algunos consejos acerca de hacia dónde podrían emprender el estudio de la filosofía. Y creo que no se puede reducir solo a los estadounidenses. La idea de que la filosofía ha llegado a su fin puede significar diferentes cosas. Para Hegel, eso significa a grandes rasgos que con su sistema la filosofía había agotado todas las posibilidades disponibles de ese pensamiento y que en el futuro sería simplemente una repetición, quizá en diferentes constelaciones, de lo que ya ha sido pensando antes. Si vemos el camino que ha seguido la historia de la filosofía después de Hegel, esto lo confirmará. Se puede decir, tras su muerte tuvo lugar el así llamado colapso del idealismo, el surgimiento de nuevos materialismos y el rechazo de cualquier construcción del sistema en la segunda mitad del siglo XIX. Luego, tras un nuevo interés por la filosofía sistemática con el neocantismo y el movimiento fenomenológico, tuvo lugar un nuevo colapso de estos esfuerzos sistemáticos con el postmodernismo, seguido de un nuevo rechazo del relativismo postmoderno desde aproximadamente la última década, y así sucesivamente. Después de Hegel no hay nada nuevo bajo el sol. El diagnóstico de Heidegger, sobre el pensamiento occidental es más o menos el mismo que el de Hegel, pero más radical. El pensamiento occidental ha llegado a su fin, pensó Heidegger, no solo porque ha agotado sus opiniones, sino también porque el proyecto mismo del pensamiento occidental fue construido con una falla de origen, con los griegos.
La tradición occidental entera es culpable del olvido del ser y todo el sistema ha colapsado en el nihilismo moderno presenciado ante todo en el relativismo moral diagnosticado primero por Nietzsche, que campa a sus anchas a nuestro alrededor. La pregunta obvia y lógica que queda para contestar, ¿qué debiéramos hacer ahora? No es sino un síntoma de la enfermedad que infesta el pensamiento occidental. Lo mejor que podemos hacer es no hacer nada y practicar una nueva pasividad hacia el mundo que prácticamente hemos destruido, una actitud de Gelassenheit, se traduce como serenidad en español, y esperar hasta el amanecer de nueva era. La primera lección es entender que no hay nada bajo nuestro control y dejar de ser los fanáticos del control que somos. Actualmente, el filósofo que de manera más entusiasta abrazó tanto a Hegel como a Heidegger fue Richard Rorty. Tomando en serio las lecciones que aprendió de sus predecesores, se propuso un diferente curso de acción. Si en el pasado la filosofía consistía en construir sistemas holísticos, el más famoso del sistema acerca del cual la mente humana es el espejo de la naturaleza, the mirror of nature, necesitamos entender que estos grandes sistemas fracasaron en abordar realmente los dramas de la condición humana. En consecuencia, los filósofos deberían simplemente dejar de tomar parte en la construcción de sistemas de cualquier tipo. Si la filosofía es realmente el intento de construir sistemas, entonces la filosofía tal como la conocemos se terminó. Mantener el título de filosofía es solo un mero tributo a una tradición, pero nada se deriva de ello. Por el contrario, para Rorty, la filosofía debería ocuparse de problemas locales y manejables, donde la experiencia de los filósofos es útil y bienvenida, porque los filósofos profesionales son pensadores entrenados y capaces de asistir cuando se trata de difíciles resoluciones de problemas y nada más, no para construir sistemas. En lugar de estar preocupados en mantener sus límites disciplinares, los filósofos deberían cultivar el arte de diálogo y vivir de acuerdo con el ideal de la disputa no violenta, aunque crítica. En cierto sentido, Rorty, al igual que Heidegger, quiere recuperar un esfuerzo del pensamiento occidental antes de ser secuestrada por Platón y otros, es la filosofía de Sócrates. La filosofía debería consistir en fomentar el diálogo y tener entusiasmo por el intercambio dialógico entre camaradas, recuperando así algo que podríamos llamar el Sócrates histórico antes de ser usado y abusado como portavoz del sistema de Platón. Al final, sin embargo, a pesar de que la filosofía tal como la conocemos ha llegado a su fin, la perspectiva de Rorty sobre el futuro de la filosofía no es deprimente. Al final de su famoso La filosofía y el espejo de la naturaleza, en 1979, Rorty afirma, cito, pero ocurra lo que ocurra, no hay peligro de que la filosofía llegue a su fin, en comillas porque es la frase de Hegel o Heidegger también. La religión no llegó a su fin con la ilustración, ni la pintura con el impresionismo, aunque el periodo que va de Platón a Nietzsche queda aislado y distanciado tal como sugiere Heidegger, y aun cuando la filosofía del siglo XX llega a parecer una etapa transitoria de apoyo y relleno, habrá algo llamado filosofía al otro lado de la transición. Efectivamente, aunque los problemas sobre la representación les parezcan a nuestros descendientes tan desfasados como nos parecen a nosotros los problemas del heliomorfismo, la gente seguirá leyendo a Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Wittgenstein y Heidegger. No sabemos qué papel ocuparán estos hombres, estas personas, en la conversación de nuestros descendientes. Estas especulaciones sobre cómo se verá filosofía en el futuro carecen de fundamento, y nada de lo que he dicho anteriormente hace que una resulte más plausible que otra. Lo único que yo quisiera insistir es en el que el interés moral del filósofo ha de ser que se mantenga la conversación del Occidente.
más que el exigir un lugar dentro de esa conversación para los problemas tradicionales de la filosofía moderna. Fin de cita, eso es el fin del libro también. Así, la insistencia de Rorty está orientada fundamentalmente a mantener la conversación del Occidente al tiempo que se resiste a cualquier definición de lo que está o será esta conversación occidental, a fin de evitar otra afirmación totalizadora como la que él precisamente rechazó. Al final, la propuesta de Rorty puede ser comparable con la de un director que después de dirigir una pieza musical simplemente le dice a la orquesta siga tocando mientras él deja la sala. La gente de acuerdo con su propuesta saldrá del embrollo y así la civilización occidental continuará su camino con sus giros, vueltas y tumbos. La humanidad no necesitará filósofos que definan las normas de esta conversación que prosigue, y si se destruye la filosofía tal como la conocemos, que así sea. Este es el punto de Rorty, cuyo diagnóstico, aunque excesivo, no puede ser descartado fácilmente, creo yo. La filosofía continuará, afirma, pero no a la manera como la ha definido la tradición y tal vez bajo diferentes nombres y etiquetas. Si en el futuro las instituciones como los departamentos de filosofía son abolidos, eso tampoco será nada que lamentar porque, como dice, la gente seguirá leyendo a Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Wittgenstein y Heidegger. Lo que Rorty parece sugerir es que el canon tradicional de la filosofía occidental todavía encontrará sus lectores y que el estudio de la historia de filosofía continuará teniendo su atracción intrínseca. Es en este punto donde quisiera pasar a otro tema de esta charla, a saber, el estudio mismo de la historia de la filosofía. Dado que es lo que hago yo, considero la historia de filosofía algo todavía valioso y cuyo estudio consiste precisamente en estudiar el canon. Estoy intrigado por la propuesta de Rorty y quiero explorar la cuestión de por qué, como él dice, es que la gente en el futuro leerá todavía a los gigantes de nuestro pasado, además de, como uno podría agregar la lista, Homero, Sófocles y Shakespeare, y escuchará a Mozart y Beethoven, y pagará dinero para ver obras de arte de Rembrandt, Van Gogh y Cézanne. Y aquí en el Museo de Arte en México sí que he visto que son cosas muy fantásticas también. Después señalaré algunas propuestas sobre por qué creo que todavía vale la pena estudiar historia de la filosofía después del final de la filosofía tal como la conocemos. Entonces hago una distinción entre la filosofía misma, la idea de filosofía y, como dice Rorty, la filosofía como la conocemos, es decir, en el sistema del canon del Occidente. Que quiere criticar este canon del Occidente, no dice nada en contra que un canon en sí. Entonces pregunto, ¿realmente la gente continuará leyendo el canon? ¿Deberían hacerlo? ¿Hay realmente un valor intrínseco en leer a Platón y Hegel? ¿O debe ser parte de la abolición de la filosofía tal como lo conocemos, el rechazo del canon mismo y la creación de un nuevo canon que desplaza a los filósofos que sostienen para muchos hoy en día antropocentrismo, sexismo, racismo, eurocentrismo o supremacía blanca? Filósofos, en otras palabras, como hombres heterosexuales blancos como yo. De hecho, con la cultura global que estamos viendo emerger a nuestro alrededor, no deberíamos cuestionar la noción misma del Occidente y nuestro enfoque en ella a fin de incluir en su lugar las tradiciones de pensamientos no occidentales, no tradicionales, latinoamericanos, por ejemplo.
Esto es ciertamente la situación de muchos departamentos de filosofía alrededor del mundo, incluyendo MIA y quizás aquí también. De ninguna manera quiero ridiculizar o desestimar estas cuestiones, y de hecho es importante para los historiadores de la filosofía apuntalar dichas críticas que amenazan con socavar su propia existencia. Así que permítanme discutir algunas de las respuestas típicas dadas al respecto, de por qué se debería continuar apegado a este estándar y por qué se debería estudiar la historia de la filosofía por derecho propio. Estas son sin duda respuestas que son producidas bajo la presión de tener que justificar la propia existencia con la espalda contra la pared. Diré desde el principio en que algunas de estas respuestas me parecen poco convincentes. La primera respuesta de por qué se debería estudiar historia de la filosofía es la afirmación de la categoría de lo intemporal. Con esto me refiero a la idea de que los grandes textos de las tradiciones filosóficas plantean cuestiones intemporales. Esto es, preguntas que siempre, es la idea, serán de primera importancia para las mentes humanas. Por esta razón, los textos que abordan estos asuntos de una forma particularmente inteligente y que proponen respuestas profundas siempre serán importantes y valdrá la pena estudiarlas. No obstante, realmente existen estos temas intemporales. Como Rorty sugiere, cuestiones como el heliomorfismo podrían sonarnos hoy en día más bien obsoletas, de Aristóteles, ¿no? La ontología de Aristóteles. Esto no significa que no sea un auténtico problema filosófico con muchas ramificaciones interesantes y complicadas. Más bien, no parece ser un problema que lo tenga a uno en vela toda la noche, como tampoco el problema del intelecto agente o la naturaleza de la Trinidad. A mí me aburren esos temas. Lo que en realidad a veces me quita el sueño es la pregunta de quién soy realmente. Todavía me pregunto esto. Sin embargo, se puede decir que la pregunta acerca de la existencia individual y el destino fue una pregunta que una persona de la Edad Media pudo haberse hecho de la misma manera. Si la respuesta es no, esto sugeriría que, de hecho, hay una diferencia entre las cosmovisiones antiguas, medievales y modernas, todos en el seno de la tradición occidental, se podría añadir, y que es posible más estas preguntas intemporales, que es posible que estas preguntas intemporales se plantean de diferentes maneras a los seres humanos en diferentes épocas o en algún futuro, pero no para siempre. Esto, por lo menos parcialmente, invalidaría la tesis de la intemporalidad. Además, incluso si realmente existen tales preguntas intemporales, no supondría su misma naturaleza intemporal que sería mucho mejor incluirlas de una forma igualmente atemporal y compendios y textos canónicos. De hecho, algunos de los aquí presentes preferirían leer un libro de texto claro y directo sobre ontología, de Aristóteles quizás, en lugar de batallar con el Parménides de Platón o la metafísica de Aristóteles, o leer una exposición sistemática y concisa de la ley natural en lugar de leer las obras de Tomás de Aquino, que me aburran mucho. Confío. Si siguiéramos esta vía, nos encontraríamos en la situación en cual estaban los contemporáneos de Kant, cuando el currículo consistía en las obras canónicas escolares de Christian Wolff. Pero esta observación no necesariamente implica que uno cuente la grandiosa historia de la destrucción kantiana de la filosofía escolar dogmática, sino que podría sugerir que aunque Wolff es obsoleto hoy, también en Alemania, tales obras canónicas requerirían ser reescritas para cada nueva época. Esto puede ser visto, por ejemplo, en el proyecto de un nuevo libro de historia de filosofía en Alemania que se llama Überbeck, que era el primer autor,
que está en marcha en los países de habla germánica, donde el convenio estándar de la historia de la filosofía de finales del siglo XIX está siendo reescrito a más larga escala y debe ser completado en los próximos 20 años, y después van a hacer uno nuevo. El título Überweg, el nombre del profesor, que fue el autor de la primera edición, se conserva por mor de su fácil reconocimiento, como en inglés se dice Encyclopedia Britannica. Así, incluso cuando la pretensión de intemporalidad ha sido en alguna medida atenuada, no significa que no sería deseable leer los libros de textos canónicos en lugar de fuentes originales. Eso solo significaría que el canon debería repensarse periódicamente y que las épocas en las cuales el canon es válido tienen duraciones diferentes. Y en el presente esos cambios de canon ocurren más y más rápido. La respuesta defensiva a la sugerencia de que uno debería leer un compendio en vez de los autores originales siempre es algo así como que la filosofía de Platón no consiste solo en su contenido, sino también en su presentación, es decir, que la forma específica del diálogo es un parte de Platón quería enfatizar. Es más que el contenido, la forma también. Muy bien, pero ¿se aplica esto a todos los pensadores? Tengo la certeza de que alguien como Aristóteles estaría encantado de tener defensores de su filosofía en nuestra época que sean capaces de hablarles a los seres humanos del siglo XXI. Alguien como Martha Nussbaum. En otras palabras, que Aristóteles habría sido capaz de convencerse de que realmente hay un cambio en la visión del mundo entre los antiguos y los otros, algo de que habría sido difícil convencerlo, pero en sí, ciertamente, Platón escribió hermosos diálogos, pero ¿es este realmente un argumento? Entonces, ¿por qué no leer mejor a Platón por placer y solo por placer? La lectura de, por ejemplo, Husserl no es desde luego placentera, y alguien con el ideal de la filosofía como ciencia rigurosa ciertamente no se habría preocupado por escribir de un hecho una prosa bella. Esperaría que sí, pero no es así. Así, la idea de que para llegar al verdadero núcleo de un filósofo o filósofa se necesita leerlos directamente se aplica, en el mejor de los casos, a un muy limitado número de filósofos. E incluso en estos casos, una mirada simple sería quizá preferible a una ortodoxa. La gran cantidad de literatura sobre Heidegger, por ejemplo, en lengua alemana, en la lengua que él escribió, ha sido escrita por succedanos que insisten en que para entender a Heidegger es preciso hablar su jerga. No fue sino hasta que comencé a leer exposiciones de su filosofía en inglés que comencé a entender lo que quería decir. Es mucho más claro que en alemán. Lo lamento, pero es así. Eso no quiere decir que no hay un valor intrínseco en el estudio de un filósofo o filósofa en su propio lenguaje. Por supuesto que lo hay, pero no puede sustituir el enorme trabajo de articulación reconstructiva de sus visiones filosóficas. En suma, apelar a la intemporalidad de las preguntas filosóficas y a usar esto como argumento para estudiar la historia de filosofía es problemático en varios niveles y, en última instancia, bastante pobre. Una ligera variación de este postulado puede ser visto en Gadamer, en hermenéutico. Sabiendo que apelar a la naturaleza intemporal de Platón y Hegel no sería suficiente para mantener nuestra disciplina a flote y prestando atención a las lecciones de Hegel y Heidegger, de que estamos conformados por la historia y somos esencialmente seres históricos, Gadamer dio un giro de 180 grados en el asunto. Él sostuvo, por el contrario, que lo que hace relevantes los textos históricos es que a pesar de tener 300 o incluso 3000 años de antigüedad,
ellos todavía podían hablarnos, hablar a nosotros. Y es un milagro, no sabemos por qué, pero es así, dice. Así que en lugar de tener que ser nosotros los que nos esforcemos por entender lo que Platón dijo en su tiempo, al leerlos es Platón el que nos habla a nosotros en nuestro tiempo. Estos textos que todavía nos hablan a nosotros y seguirán hablándonos son los que Gardner denomina clásicos. Así, la intemporalidad no se refiere tanto al contenido que imparten, sino al hecho de que siguen siendo pertinentes. Los clásicos son aquellos textos que seguirán ejerciendo el poder de hablarnos a pesar del trecho temporal entre ellos y nosotros. Esto es porque, a pesar que somos criaturas históricas, todavía estamos dotados de las mismas preguntas que continuarán azotándonos mientras seamos humanos. Preguntas que Kant llamaría ideas de la razón, tales como Dios, la libertad o la inmortalidad. Estos son asuntos que siempre serán atractivos, aunque también estarán más allá de nuestra capacidad de resolverlos para siempre, dice Kant. Esto sugiere que deberíamos leer los clásicos porque le hablan a nuestra condición humana, o deberíamos ponerlos sobre la mesa en nuestra enseñanza, de modo que las mentes más jóvenes se sientan inspiradas por ellos. Como Gardner considera, los clásicos nunca dejan de cumplir lo que prometen. Pero, ¿qué significa que seamos seres históricos? Esto quiere decir que somos incessantemente y desde siempre conformados por la historia, es decir, por la tradición en la que nacemos, con sus normas, sus puntos de vista, sus gustos, los cuales nos definen fundamentalmente, en vez de ser criaturas esencialmente racionales y accidentalmente encarnadas en el aquí y en el ahora. Pero si somos esencialmente históricos, esto también quiere decir que cualquier pretensión de esencia humana y temporal es rechazada, tiene que ser rechazada. La naturaleza humana puede cambiar y de hecho cambia constantemente. Lo único que no cambia es el cambio mismo y el hecho de que somos en consecuencia históricos. Pero si esto es verdad, esto sugeriría que es altamente cuestionable la afirmación de que el canon clásico perdura. Si bien es probable que Platón continúe pasando la prueba, digamos, por los próximos 10 siglos sin lugar a duda, simplemente porque era un gran escritor y hay muy pocos buenos escritores, también es probable que otros pierdan su estatus porque sus cosmovisiones y los problemas a los que se refieren se tornan, recordando a Rorty, obsoletos. Porque, por ejemplo, nuestra condición humana simplemente podría no hallar interesante el problema de Dios. Como se puede apreciar en la casi ausencia de cualquier sentimiento religioso en los antiguos países del bloque oriental bajo el gobierno comunista, donde no fueron necesarias más que 2 generaciones de prohibición de la práctica del cristianismo para hacer desaparecer la mayor parte de los sentimientos religiosos. No digo que es una buena cosa, pero es así, es la verdad, históricamente. Para muchos seres humanos hoy, la muerte de Dios, como dice Nietzsche, es una realidad, algo que incluso planteado como pregunta existencial está enteramente olvidado, mientras que para Nietzsche era algo trágico y lamentable. Así, Kant podría haberse equivocado al afirmar que Dios es una idea de razón, que seguirá intrigándonos. Podría continuar existiendo en un nivel teórico y surgir cuando se lee la primera crítica, pero no es un tema que, como mencioné líneas arriba, nos quite el sueño. Entonces, si bien Gardner no quería estipular un canon para el cual debemos adherirnos, señalaría que tal canon se escribe simplemente al observar lo que perdura a lo largo de la historia. Y no precisamente porque hayamos llegado a esa conclusión Platón y Aristóteles perduraron, mientras Genócrates, contemporáneo de Platón, no. Así
como Hegel perduró y Sinclair, amigo de Hegel, no. O, por ejemplo, perduró Husserl, pero no Fender. También al mismo tiempo alguien que está casi olvidado. Son solo ejemplos. El por qué esto es así se debe a una fuerza anónima que Gadamer llama historia, la cual es más precisamente una historia efectual, se llama Wirkungsgeschichte. En otras palabras, el verdadero motor que impulsa el mundo hacia adelante es la historia que nos afecta y que escapa a nuestro control. Solo podemos presenciarla y honrarla, prestando atención a cómo la tradición nos va dando forma. La otra razón más trivial de por qué debemos resistirnos a la insistencia en el canon estandarizado es que difícilmente hay una mejor manera de condenar los textos históricos a un aburrimiento paralizante. Llamar clásico a un texto instantáneamente lo cubre de telarañas y capas de polvo. Entonces, lo hace un texto aburrido, se le llama clásico. Hay que leerlo en la escuela, nadie quiere. La idea de cómo somos seres históricos y por tanto nuestra naturaleza humana está constantemente cambiando en términos de los valores que sostenemos, las normas que aplicamos, los gustos que cuidamos y por último los problemas que encontramos relevantes para pensar, plantea el tema opuesto a la historicidad, la teleología. Podemos entonces volver la mirada y ver cómo la historia nos conformó, pero ¿es esto tan relevante como considerar a dónde vamos? ¿Acaso no está progresando la raza humana, de modo que ésta podría reposar en su historia, pero que mucho más importante es lo que nos espera a un lugar, por lo cual hemos dejado el pasado atrás? Veo en esta cuestión como apartado una de las diferencias fundamentales entre los estadounidenses y los europeos. Mientras que muchos europeos consideran ingenua la falta de conciencia histórica de los estadounidenses, cualquiera que pasa algún tiempo en este país, allá, comprenderá que esa falta es más bien una elección deliberada y percibida como algo positivo por esta nación de inmigrantes. Para muchos estadounidenses del pasado y del presente, la habilidad de recomenzar desde cero es algo vivido como la liberación de sí mismo por las cadenas del pasado y al fin respirar libremente. Y me gustaría saber si es así también, no sé. Por otro lado, muchos estadounidenses se deleitan visitando Europa, la que viven como un Disneylandia a escalante gigante, incluyendo desafortunadamente europeos malhumorados o poco amigables, y a la que denominan, cuando sobreviene el diseño político, la vieja Europa, con su sentimiento pintoresco y nostálgico. Los europeos se irritan porque la antigua cultura en la que ellos habitúan puede ser vivida por los turistas como algo meramente estético, sin valor intrínseco. También hay turistas aquí de Estados Unidos, ¿no? Con la misma atención, con la misma actitud, creo. Volviendo a la pregunta de si progresamos como humanos, lo formulo porque es respondida de forma positiva por muchos filósofos contemporáneos. ¿Qué tipo de filósofos son estos? Si bien rechazo etiquetas simples tales como filosofía continental o filosofía analítica, distinción que están de hecho obsoletas, creo yo, creo que una gran cantidad de filósofos contemporáneos mantienen la visión de que la filosofía progresa de forma teológica. Esto implica que la conciencia filosófica y sus problemas progresan, y en consecuencia la filosofía, como cualquier otra ciencia, debe permanecer a la vanguardia de esta investigación, lo que conlleva a la vez la justificación de tratar la historia de filosofía como pasada y obsoleta, en el mejor de los casos tal vez como una cantera de donde se pueden tomar piezas a placer sin preocuparse demasiado por las preocupaciones de Leibniz o, por ejemplo, Hegel. Creen que tal visión se justifica, por ejemplo, cuando uno lee lo que alguien como Hegel tenía que decir sobre las ciencias naturales de su tiempo. Esto es,
cuando uno ve la filosofía como en una línea, en la consecuencia con el resto de las ciencias. Lo que escribió Hegel en sus lecciones sobre la filosofía de la naturaleza, no en la parte de la lógica, no tiene nada que decir a los científicos contemporáneos. Sería ridículoso. Por tanto, no es necesario leer Hegel, incluso cuando llegamos a sus puntos de vista sobre la naturaleza y la ciencia de la naturaleza, está ridículamente desfasado. No puede ponerse en duda que Descartes estuvo íntimamente cerca de las ciencias de su tiempo, pero en tanto que últimas han progresado, Descartes no tiene nada que decir a los científicos contemporáneos. Los filósofos necesitan mantenerse al día con el status quo actual si quieren tener alguna relevancia. Esto quiere decir que la filosofía de hoy, impulsada por puntos de vista provenientes, digamos, de las neurociencias, puede, codo a codo con estas ciencias, hacer algún progreso conjunto con ellas. Esa puede ser la manera para avanzar, pero implica la muy importante decisión de negarle a la filosofía su dominio sui generis. No voy a abrir esta caja de Pandora, pero permítanme al menos decir que tal decisión de negar a la filosofía su propio ámbito tiene mucho fondo y tendrá profundas consecuencias para la estructura institucional de nuestra disciplina. Estamos juntos con los lingüistas, científicos, etc. Aunque personalmente aplaudo la petición de investigación y colaboración interdisciplinarias, sería extremadamente cauteloso de recomendar la abolición de la pretensión de que la filosofía tenga su propio dominio temático, el cual se encuentra, por definirlo de alguna manera, más allá del mundo físico, metafísico. De negar este dominio especial sellaría el destino de la filosofía como una disciplina académica, con su propio departamento y facultades. Pero no cabe duda de que insistir en este dominio especial va a ser cada vez más difícil. El otro problema con la visión progresista de la filosofía y su concomitante falta de atención a la historia de filosofía es que, desde el punto de vista del historiador, es muchas veces increíblemente ingenua. ¿Cuántas veces el filósofo con formación histórica verá resucitado el problema y discutidos con toda clase de argumentos a favor y en contra como si fuera la cosa más nueva? Mientras que una visión histórica inmediatamente revelaría que se trata de un problema discutido hace 50 o 500 años atrás con más sagacidad y circunspección de la que los filósofos contemporáneos apenas pudieron soñar. Esto se vuelve todavía peor si tal escenario surge al interior del estudio del filósofo individual, en el que los académicos contemporáneos recuperan una interpretación o una discusión que tuvo lugar no hace mucho, pero en un lenguaje ajeno al autor contemporáneo. Podría yo enumerar 5 lecturas recientes de Heidegger que han sido propuestas como supuestamente nuevas y originales, pero en realidad son repeticiones desconocidas para los autores de trabajos anteriores en un lenguaje diferente. ¿Dónde nos coloca esto ahora, a modo de conclusión, con relación al estudio de la historia de la filosofía y después del final de la filosofía tal como la conocemos? Ahora me refiero a ustedes. Quisiera proponerlo por último una respuesta conciliadora, como los que me conocen esperarían de mí. Entonces, ¿dónde me posiciono con respecto a la pregunta acerca de si es correcto o no hablar de fin de filosofía y cuáles son los méritos que encuentro en estudiar la historia de la filosofía? Como espero haber dejado claro, hablar del fin de la filosofía no quiere decir que el pensar y el filosofar como tales llegarían a su fin, ni dice que siempre habrá mentes jóvenes entusiasmadas por ideas filosóficas y que ellos, al igual que ustedes, se emocionarán al leer a Platón, Leibniz o Hegel, en la medida en que estos autores los ayudan a expresar precisamente esas ideas para sus propios propósitos.
Lo que quiere decir es el final de la filosofía es que el panorama de la filosofía tal como la conocemos está cambiando actualmente y cambiará todavía más en el futuro no muy distante. En un momento en que el currículo está siendo revisado, los métodos de enseñanza son repensados a Internet tiene más que nunca en efecto en nuestra experiencia del mundo y en nuestra enseñanza de filosofía. He leído que soy inmigrante electrónico a la Internet yo, porque tengo muchos años, pero ustedes son digital natives, nativos digitales. Es un gran cambio que es increíble, ¿no? Para mí, para ustedes no, para mí, para mi generación. En 20 años, la noción de salir de la cama por la mañana y correr a clase para interactuar con el profesor en vivo probablemente será tan increíble para sus sucesores como lo es para ustedes imaginar que sus clases fueran todas dictadas en latín, que no era tan lejos. Pienso que es probable que los departamentos de filosofía, como están diseñados hoy en día, desaparezcan o se integran con otras disciplinas. Esto ha pasado antes. Después del giro lingüístico, en los años 60, el consejo era que la filosofía sería reemplazada por la lingüística. Vimos muchos departamentos de lingüística creados a expensas de los departamentos de filosofía. Era un gran movimiento en los años 60, 70, 80. Hoy en día, la lingüística es en el mejor de los casos una subdisciplina en los departamentos de filología y muchas veces un híbrido entre la lingüística pura y el estudio de lenguas particulares, y muy poca gente, incluso los que hacen filosofía del lenguaje, se adherirían al programa original de la Escuela de Viena, es decir, tempora mutantur, cambia muy, muy rápido y cada vez más rápido. De igual modo, el durante mucho tiempo honrado nombre de filosofía no será capaz de impresionar en el futuro. Apelar a una gran tradición tiene fecha de caducidad. Lamentar este hecho, dar de golpe sobre los viejos tomos de Platón y Hegel y simplemente ignorarlo, no ayudará. La filosofía siempre ha sido algo acerca de los emocionantes, y si los filósofos del futuro no pueden defender ni justificar esta emoción, entonces estamos perdidos. Desde los tiempos de Platón, la filosofía se definió a sí misma al distanciarse de la retórica de los sofistas y se ha mantenido en la acerca opuesta desde entonces. Y si los filósofos viven en un edificio muy bueno, los abogados en un otro edificio que es más listo. Tengo un ejemplo aquí de mi universidad cuando mudamos en otro edificio que era muy bueno, pero para $100 millones se construyeron una otra casa para los abogados, entonces perdimos otra vez. Era un inside joke. Tal vez sea necesario repensar la decisión, volver al ring y luchar en la plaza pública a la manera como lo hizo Sócrates, o intentar forma en un discurso público a la manera como Sartre en Francia, Ortega en España, Habermas en Alemania o Luis Villoro en México. Uno de los problemas abrumadores de la filosofía contemporánea es la hiperprofesionalización. ¿Qué filósofo actual interesa a alguien del gran público, incluso a alguien formado, cuando habla de los problemas en los que está trabajando actualmente? ¿Acaso la supervivencia mantiene a alguien en vela toda la noche, incluso a la gente que trabaja de este tema? Pregunto. En el desarrollo de la profesionalización de la que todos los filósofos profesionales somos culpables, cierta especialización no puede ser evitada. Pero la especialización se convierte en un problema cuando el Sitzenleben, el lugar en la vida de un problema particular, su lugar existencial en la vida, se pierde de vista. Las ciencias naturales nunca son acusadas de este problema, pero sí lo es la filosofía.
Considero que esta es una indicación de que hasta el día de hoy la filosofía ha mantenido un cierto estatus especial con respecto a la investigación científica y de que los filósofos, debido a que piensan diferente al común de la gente, piensan ideas interesantes de una manera indefinible. ¿Realmente quieren los filósofos renunciar a este estatus? Espero que no. Así pues, permanece incierto cuál será la forma institucional que tendrá la filosofía, o cómo se llamará en el futuro a la gente que hoy en día denominamos filósofos, pero sin duda no será de la manera que conocemos ahora. Lo que está claro, además, es que los pensamientos filosóficos tienen el poder de causar emoción y de causarla de modo tal que nos mantienen en vela toda la noche. Por repetir esta frase una vez más. No quiero aventurarme en la cuestión de por qué este es el caso, porque encuentro problemáticas las apelaciones a la intemporalidad, y sea con respecto a los problemas filosóficos, ya sea sobre la naturaleza humana. Pero los motivos para tal emoción son completamente irrelevantes. De una manera completamente no pretenciosa, yo definiría la filosofía como hacer esas preguntas que nos mantienen en vela toda la noche y un esfuerzo por responderlas en una forma sistemática y metodológicamente coherente, de modo que tales preguntas nos ayuden a orientarnos a nosotros mismos en nuestra vida, en nuestro tiempo. Es decir, no es dar últimas respuestas, pero dar orientación. Cualesquiera que sean esas preguntas y sus respuestas, ellas pueden cambiar radicalmente. Lo que no cambia es el hecho de que no hay ser humano que al menos una vez en la vida no se haya sentido inquieto y permanecido en vela por tales preguntas. Renunciar a este estatus especial o delegar estas preguntas a las ciencias o al dogmatismo religioso es la única cosa que los filósofos nunca deben permitir. Bien puede ser el caso de que siga habiendo algunos pequeños nichos en las sociedades futuras que garanticen este espacio. Incluso quizás los departamentos de filosofía solo existirán en las universidades católicas. Así que sea, pero eso solo eleva la apuesta para quienes consideran a la filosofía aún valioso como para defender su estatus especial frente a otras disciplinas de investigación sistemática. Esa conciencia del estatus especial de la filosofía frente a las cuestiones de las ciencias individuales me lleva a mi último punto, es el último. Debemos entonces, ¿y por qué debemos estudiar historia de filosofía? ¿Tiene la historia de nuestra disciplina un valor intrínseco? Yo creo que sí, pero no por las razones que he discutido y criticado más arriba. La razón por la que en última instancia rechazo la sustitución del estudio histórico de los clásicos con compendios, incluso si esos no son enteramente intemporales, es porque una exposición anacrónica deja al sujeto fuera de la foto. Con esto me refiero a que cada filosofía ha sido escrita por un sujeto individual, para quien las preguntas de que él o ella está haciendo tenían una urgencia acuciante. Es esta urgencia acuciante la que creo muchas veces olvida al leer libros filosóficos. Con estos no quiero abogar por un estudio de por qué para Descartes como ser humano la pregunta de la certeza era de tal urgencia. Esto es lo que dicen los biógrafos. De hecho, los problemas filosóficos no fueron pensados desde un torre de marfil, sino que fueron problemas vividos en carne propia, lo que condujo a argumentos filosóficos y sistemas. Los problemas filosóficos surgen de las situaciones existenciales, de que se plantean a un pensador. No son pensados en el vacío. Como alguna vez dijo el historiador de la filosofía Émile Brehier, francés, ningún filósofo que merezca ese título ha surgido de esta forma que no sea de la presión de eventos externos, presión sobre el sujeto individuo.
Es desde este punto que puedo ofrecer una razón acerca de por qué vale la pena estudiar la historia de la filosofía. No porque ella aborda preguntas intemporales, sino porque creo que puede ser fiel a la idea gardneriana de que los textos históricos en cierto modo nos hablan a nosotros, aunque de una forma algo modificada. No creo que podamos decir con certeza que ciertos textos de la historia sigan hablándonos a nosotros, ni tampoco creo que nos hablan de la misma manera. La lección aprendida de esta consideración de la historia como dándonos forma significa que necesitamos considerar que ciertos problemas tal vez ya no tengan nada que decirnos, pero eso no quiere decir que Platón no nos hable en ciertos modos. ¿Pero cómo? Pienso que Platón nos hablará hoy y mañana, si y solo si la situación existencial que condujo a Platón a filosofar puede resonar en nosotros. En otras palabras, si la situación existencial de Platón puede decirnos algo acerca de nuestra situación existencial, eso es a nosotros los lectores. Eso no es argumentar a favor del nuevo existencialismo, sino todo lo contrario, creo. Es el reconocimiento de que los supuestos problemas áridos de la filosofía surgen en la oscuridad de la noche, cuando esos problemas mantuvieron en vela a Platón. No debemos deletarnos a la de la finitud de nuestra existencia, pero es desde aquí que surgen esos problemas para luego ser examinados a la luz de la razón por el día y ponerlos en el camino seguro de una ciencia para intentar resolverlas. Si la filosofía ha de tener alguna oportunidad, entonces es necesario transformar esas preguntas existenciales en formas y figuras del pensamiento metodológicamente aseguradas. Por eso no es un existencialismo, que pueden ayudarnos a orientarnos y darnos un punto de apoyo en el transcurrir del tiempo. Para decirlo de otro modo, la mayoría de las veces nosotros, los profesores de filosofía, asumimos que a los estudiantes les deberán parecer importantes e interesantes ciertos problemas y tal vez ustedes mismos se sienten obligados a encontrarlos interesantes, pero lo que se olvida es que a los estudiantes de hoy en día no les parece eso así. Muchos de nosotros nos lamentamos de cómo a los estudiantes ya no les parecen valiosos esos problemas. Eso puede que sea cierto, pero no significa que ustedes efectivamente encuentren valiosos ciertos problemas. Hay mucha gente aquí hoy en día. Las mentes jóvenes siempre estarán inquietas respecto de ciertos problemas cuando toquen su situación existencial. Es casi imposible que los estudiantes descubran que hubo una situación existencial en la cual se planteó la pregunta crucial: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, a pesar de su olvido y si nosotros los profesores los hemos olvidado? Eso tiene serias consecuencias para ustedes, los estudiantes. Al estar quizás en lo que se podría llamar la mitad de mi carrera, yo me he dado cuenta a lo largo de los años que la brecha entre mis estudiantes y yo se vuelve más grande todavía más. Lo que esto quiere decir para mí es que en lugar de ascender cada vez más en mi saber filosófico, lo que me distancia más de los estudiantes y por el contrario es que no soy capaz de ver el punto de vista que ocupan y con ellos los problemas existenciales que surgen para ustedes. Pero lo que esto significa para ustedes es que son ustedes quienes deben decirlos a los profesores desde donde están parados. Deben machacarlos con los problemas que los mantienen en vigilia y saber que fueron problemas que los mantuvieron en vela a los filósofos en el pasado. Lo que tenemos en común no son las mismas preguntas filosóficas que formulamos ni las mismas respuestas que planteamos, sino el hecho de que hay problemas que nos mantienen en vigilia, que los problemas que la filosofía puede responder surgen de situaciones existenciales. Este es el suelo común que compartimos y la pretensión de que estos problemas que les tienen a ustedes en vela han de ser los mismos para mí o lo fueron para Platón no es sino una pura especulación.
La filosofía comienza ahí donde logran comprender que las noches de insomnio no son motivo de resignación, ni de píldoras para dormir, ni sino el llamar o convertir su situación existencial en una cuenca rica de la cual derivar las auténticas preguntas filosóficas, cualesquiera que éstas sean. Por último, ¿esto quiere decir que necesitamos textos de la historia de nuestra disciplina para despejar tales preguntas? Ciertamente no. Pero son un excelente lugar desde donde comenzar, porque les harán pensar, porque ya han hecho antes que millones de personas como ustedes piensan de formas diferentes. Si los textos no les despiertan a la inquietud, descártenlos. Pero primero, denles una oportunidad honesta. Uno se emociona con la filosofía en el momento en que se da cuenta de que esa emoción proviene de un núcleo, la situación existencial del autor, que ha tocado nuestra situación existencial. No saquen a la gente de la ecuación, ni se saquen a ustedes mismos de la ecuación, como algunos filósofos recomendarían. Afírmense a sí mismos y tengan la confianza de que las preguntas que los mantienen en vigilia valen la pena de ser discutidos, porque tratan acerca de ustedes y en última instancia de ustedes como seres humanos viviendo con otros en su tradición y su idioma y tal más. Encontrar a otros alrededor que, al igual que ustedes, también están en vela por las preguntas semejantes, e incluso por las mismas preguntas, no debe desanimarlos o poner en duda su originalidad. Ello debe ser un incentivo para plantear preguntas en comunidad. No estoy sugiriendo que estas preguntas apuntan a una unidad común, por el contrario, apuntan a proyectos comunes, los cuales son, como todas las humanas, tareas infinitas. Estas cuestiones provienen de las circunstancias que les atañen, que es donde proviene toda filosofía, pero donde no se puede permanecer. Para insistir, esto no los exhorta a abrazar su existencia para deleitarse en ella. Por el contrario, debe ser el punto de partida para acceder a una esfera común, donde les incumbe la creación de la cultura de la que forman parte, discutir y luchar por ella junto con otros, encontrar un fundamento común, comprometerse y diseñar proyectos que quieran alcanzar juntos en su vida. Esto tiene que ser renovado en cada generación. A pesar de su estatus especial, la filosofía como práctica es solo un ejercicio comunitario entre otros que construyen la cultura. La filosofía y la cultura también cambian los humanos por dura. No permitan que sus maestros les dicten lo que debe ser importante para ustedes. Permítanles guiarlos y ayudarlos, pero tomen lo que es mejor e inventen algo propio con la confianza que se puede obtener del saber que están sobre hombros de gigantes. Al estar sobre sus hombros pueden ver más allá, hacia un futuro acerca del cual ellos solo pudieron especular. Gracias por la atención.